versículo 2 hasta el versículo 5. Esta alabanza, creo la primera vez que la escuché a un cantante que en su tiempo cantaba para el Señor. Hoy creo que canta no sé para quién. Y ya hoy no lo escucho mucho. Si quiero escuchar alguna alabanza de ese, tengo que ir a los 90 más o menos, donde finales de los 90, donde habían unas canciones un poco más bíblicas y de mayor edificación. Hoy creo que muchas veces escriben es para vender y para tratar de tener dos mercados, ¿no? Los del mundo y el de los cristianos. Pero a veces es culpa de los mismos cristianos que le seguimos promocionando. Yo por eso ya dejé de escucharlo hace muchos tiempo. Y si usted lo ha escuchado, sabe de qué estoy hablando. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová, amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y seréis y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Señor, háblanos a través de tu palabra. Permite que la podamos entender y aplicar a nuestra vida, que pueda traer edificación, que pueda aún traer salvación a aquel que no te conoce. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? La semana pasada comenzamos a estudiar el libro de Malaquías, el profeta Malaquías. Dimos una introducción y hablamos de que el profeta va a tratar 6 disputas o 6 acusaciones de Dios contra el pueblo. El pueblo duda y también podemos ver una parte del carácter de Dios manifestado en esas disputas. Y el primera disputa apunta o nos habla, si tuviéramos que hablar de qué parte del carácter de Dios trata esta disputa, es el amor de Dios. Y para especificarlo un poquito más, el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por su pueblo. El profeta comienza, digamos, luego de la introducción, con una declaración extraordinaria a favor de la nación de Israel, que creo que al mismo tiempo aplica a nosotros, a un pueblo que parece ser que estaba dudando o estaba haciéndose preguntas de la autenticidad del amor de Dios hacia ellos. Por eso Dios les recuerda que Él los había amado. Cuando uno piensa en el amor de Dios, es uno de los atributos de Dios más conocidos, ¿cierto? Y quizás uno de los más abusados o quizás uno de los más mal interpretados, el atributo del amor de Dios. Sobre el amor se ha escrito muchas canciones, poesías, de todo se ha escrito sobre el amor. Algunos cristianos
A la hora de evangelizar, utilizamos ese atributo de Dios. Y se usa esta frase muy popular: Dios es amor, Dios te ama, ¿y qué? Y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios es amor, amén. Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Los no cristianos también lo usan, porque ellos dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es amor, ¿por qué no elimina la pobreza mundial? Si Dios es amor, ¿por qué hay tantos problemas? Para ellos, o para los no cristianos, y más que todo para los ateos que razonan de esta manera, bueno, voy a meter un razonamiento de otra doctrina, una secta que a veces la quieren hacer pasar como cristiana, que ellos dicen, no, si Dios es amor, ¿cómo va a enviar a sus hijos al infierno? Bueno, Dios no envía a sus hijos al infierno. Y a sus hijos les prometió que van a estar eternamente y para siempre con Él. Pero la gente piensa que Dios es malo porque hay maldad. Y que si el amor, que si Dios existiera y Dios fuera amor, entonces todo sería azul celeste. Todo sería color de rosa. Bueno, Dios es amor, pero al mismo tiempo su palabra nos dice que Él aborrece el pecado. Y le voy a añadir algo más: todo el que practica el pecado. Dios aborrece el pecado y todo el que practica el pecado, porque según dice, porque hay un versículo que tuvimos que sacar de la Biblia, que Dios dice, Dios es amor. Dios, ¿qué es que dice? ¿Cómo es que dice la frase? Bueno, sí, no, era otro versículo, se me fue. Bueno, no es un versículo, es una frase de Mahatma Gandhi que la han incorporado dentro de la Biblia de una u otra manera. Por algo por ahí va, no me acuerdo cómo es que dice, ya se me fue. No la tenía pensada, así que ahorita me acordé cuando estaba diciendo esto. Pero Él aborrece el pecado y todo el que practica el pecado. École, esa es la frase. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Eso lo dijo Gandhi, pero eso no es bíblico. Dios aborrece igualmente a todo el que comete pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es ¿qué? Contra a su naturaleza. La Biblia nos dice que Dios es amor, sí, pero la Biblia también nos dice que en ocasiones es celoso, que tiene paciencia, sí, pero también tiene ira. Y la Biblia nos dice, claro, que sí, que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en lugar de los pecadores, porque nosotros no podíamos salirnos del problema por nosotros mismos. Entonces los judíos estaban, o Israel estaba preguntándose, ¿realmente Dios nos ama? Y quizás nos pasa a nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos, hombre, ¿será que realmente Dios me está amando a mí? Y sobre todo nos hacemos esa pregunta cuando estamos pasando por qué. Por momentos difíciles, cuando hay problemas con el cónyuge, cuando hay problemas con los hijos que son rebeldes, que no sabemos qué hacer con ellos. ¿Realmente Dios me ama a mí? Y eso que yo le sirvo, y eso que yo hago esto y esto y esto, y tanto problema, ¿será que Dios me ama? Y ahí nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo podemos estar seguros del amor de Dios por nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Realmente Dios me ama? Y cuando uno quiere contestar esas preguntas, lo que hacemos normalmente los cristianos es ir, por ejemplo, a Juan 3, lo acabamos de cantar hace un rato, o vamos a Romanos 5, Romanos 8, o vamos a Primera de Juan, donde nos habla sobre el inmenso amor de Dios por nosotros.
Yo lo dije en una ocasión, hermanos, y lo voy a volver a repetir, y me imagino, creo que lo puse en el tablero para que usted lo pueda leer. La mejor forma para mirar el amor de Dios por nosotros no es mirando las cosas buenas o malas que nos pasan en la tierra, sino mirando lo que Jesucristo hizo en dónde, en la cruz del Calvario a nuestro favor. Allí donde yo mido el amor de Dios. Lo cantamos hace un rato. Se entregó. De tal manera me amó que se entregó. Y entregó no una parte de su vida, toda su vida. Él la entregó. Él tomó la decisión. Nadie se la quitó. Él la entregó. ¿Por qué? Por amor. Esa es la forma bíblica de identificar el amor de Dios por los suyos. Si usted se pregunta, ¿realmente me ama el Señor? Pues sí, murió en la cruz del Calvario por ti. Y mientras estemos aquí en la tierra, pues vamos a tener dificultades como todo ser humano. Job, de hecho recordando un poco lo que compartía el hermano Armando con nosotros, los caballeros, ayer o hoy. Job, tremendo, ¿no? Se me fue la idea de lo que iba a decir, que le iba a relacionar con Job. Él, a pesar de que perdió todo, siguió fiel en su amor a Dios, porque su amor no dependía de lo que Dios diera, sino por lo que Dios era. Entonces tenemos que reconocer que cuando pensamos en el amor de Dios por nosotros, casi nunca pensamos en Malaquías, porque tristemente Malaquías siempre en algunos lugares es visto desde una perspectiva totalmente diferente. Parece que como que Malaquías solamente hablara de eso, pero no, habla de muchas cosas más. Comienza Malaquías diciendo en el versículo 2, yo os he amado, dice el Señor. Aquí tenemos que reconocer que no está hablando de un amor general por su creación. Está hablando de un amor ¿qué? Particular por su pueblo. Lo primero que tenemos que identificar. No habla de un amor general, sino un amor particular. Dice, yo Jehová he escogido amarlos a ustedes de entre todas las naciones de la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí. Ustedes dudan de mi amor por ustedes. Bueno, déjenme explicarle a ustedes que yo los amé a ustedes y mi amor los llevó a escogerlos de entre todas las naciones que yo pude haber escogido, los escogí a ustedes. Y esto no era nuevo para ellos. Si usted va conmigo a Deuteronomio, ellos desde Deuteronomio, desde los tiempos de Moisés, están escuchando lo que el Señor les está diciendo, ¿no? Ellos tenían mucho la tradición oral, así que iban pasando a sus hijos lo que iban aprendiendo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Miren lo que dice, lo tiene. Quinto libro de la Biblia. Dice, ¿qué digo? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová Dios que te ha escogido, ¿para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Desde ahí Dios le está diciendo, a donde de Moisés les está diciendo, los escogí como un pueblo escogido para ser un pueblo especial de entre todos los pueblos sobre la tierra. Ahora mira el versículo 7, porque el versículo 7 nos va a ayudar a entender lo que está diciendo Malaquías, el profeta Malaquías, y sobre todo nos va a ayudar a entender lo que es la elección soberana de parte de Dios. Miren lo que dice el versículo 7. Porque alguien pregunta, ¿y por qué los eligió Dios como su pueblo especial? Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Sí lo entiende? No por ser vosotros más que todos los pueblos
os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais lo más insignificante de todos los pueblos. O sea, no hay mérito en ustedes. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová, ¿qué? Os amó, quiso guardar el juramento que juró a su padre, a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí vemos que fueron escogidos de entre todos los pueblos de la tierra, simplemente ¿por qué? Porque fueron objeto del amor del Señor. ¿Y por qué fueron objeto del amor del Señor? Por algo que alguien ya dijo por ahí, porque Dios así lo quiso. ¿Por qué fueron objeto? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué tengo los ojos negros? Porque Dios así lo quiso. Ahora, mira interesante, este versículo 7, dice el versículo 7 al principio, ¿no? Así. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Mire cómo lo traduce la nueva traducción, la traducción lenguaje actual, perdón. Mire cómo lo traduce. No por ser ustedes un pueblo muy importante. No por ser ustedes un pueblo muy importante. Yo añadiría, no porque ustedes hicieron algo diferente a los otros pueblos, eso ya lo añado yo. No porque ustedes hicieron algo diferente a los otros pueblos, simplemente porque Jehová así lo quiso. Obvio que a uno le gustaría tener más explicaciones, pero no. A veces no le da más explicaciones. Cuando uno a veces le preguntaba cosas a los papás, ¿y por qué? No, simplemente a usted no le interesa, no hay explicaciones. Y todos los papás, ahora que uno es papá también tal cosa, pues, ¿y por qué no? Pues, ¿por qué no? No voy a dar más explicaciones, no lo vamos a hacer. Ahora mira el versículo 28, otra vez, una vez más, nos da más detalles. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios en su fidelidad quiso cumplir lo que prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac. Dice que lo rescató de Egipto y la historia bíblica dice que lo hizo varias ocasiones. Cuando lo rescató de Egipto, luego vino los babilónicos, lo rescató. O sea, varias veces Dios lo seguía rescatando para cumplir su promesa. Ahora nos encontramos aquí en Malaquías, donde ellos están dudando una vez más del amor de Dios. Estaban pensando que las circunstancias externas que ellos estaban pasando a su alrededor eran contrarias a todo lo que Dios había prometido. Y empiezan, Dios, ¿tú nos has amado? Ahora yo quiero que usted piense por un momento. Dios como padre a sus hijos, ¿qué hace con ellos? Los disciplina. Su amor no significa, porque esa es otra cosa que nosotros tenemos en mente, y aún como cristianos y como hijos, bueno, yo voy a hablar de mí como hijo lo experimenté en muchas ocasiones. A veces pensamos que el amor es sinónimo de tolerancia, es decir, que como me ama, me va a permitir hacer ¿qué? Todo lo que yo quiera, y porque me ama, nunca me va a castigar. Yo, Dixon Klinger, en muchas ocasiones decía, es que mi papá y mi mamá no me quieren porque me castigan. Como yo lo he dicho una vez, uno, en toda historia bien contada, uno nunca es el culpable. O sea, si Caperucita cuenta la historia, siempre el malo va a ser el lobo. Porque yo nunca decía, es que me merecía. Y no hay hijo que diga, bueno, lo que pasa es que me castigaron porque yo me porté mal. No, el hijo siempre dice, mi papá es malo, mi papá, mi mamá no me quieren porque me castigan, porque si me quisieran, no me tocarían. Y entonces ahí es donde uno repite las famosas palabras que uno nunca cumple.
El día que yo tenga mis hijos, yo a ellos no les voy a castigar. Yo a ellos no les voy a dejar, no les voy a hacer nada. Bueno, tarde que temprano uno tiene que empezar a tragarse esas famosas palabritas. Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota al que toma por hijo. Entonces, muchas de las circunstancias difíciles que este pueblo estaban pasando eran parte de la consecuencia de ¿qué? De su pecado, de su rebeldía y del llamado de atención de ¿quién? De Dios. Pero ellos no lo entienden, como ni usted y yo lo entendemos cuando estamos pasando por maldad. Siempre todo el mundo es el culpable, menos yo. Entonces, Dios, por medio del profeta, le recuerda a ellos que si había un remanente, que había quedado, era resultado del amor que Dios tenía por ellos. Y saber de que Dios nos ama no es tomar este título que Él nos ama de una forma a la ligera, hermano. Es entender que como Él nos ama, somos objeto de su atención. Y muchas veces manifiesta su amor corrigiéndome. Preocúpese usted, si usted dice que es hijo de Dios y está actuando mal y no está siendo corregido por Dios, preocúpese. Ahora, detengamos por un momento a considerar algo. Dios es infinito, Dios es santo, Dios es justo, Dios es independiente de nosotros, no nos necesita. Y dice de usted y mí que somos su pueblo, que somos su especial tesoro. Hermano, eso debe ser suficiente para estar tranquilos y gozosos en Él. Ahora, a pesar de todo lo que uno podría recordar, ¿ahí está? Ahora sí, ok. Dios nos ama con un amor que sobrepasa nuestro entendimiento y lo que el mundo explica de lo que es el amor. Hermano, y nunca debemos dudar de su amor. Si tú estás en Cristo, eres el Israel de Dios. Es escogido por Dios. Y como dice Efesios 1:5, por el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Ahora, a pesar de que Dios los había amado y había hecho todo eso, miren la respuesta de ellos, el versículo 2. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos has amado, Dios? Quizás la pregunta que muchas veces, quizás ellos estaban pensando, bueno, ¿dónde está la gloria que se nos había prometido? ¿Dónde está el Mesías que se nos había prometido? Y aprenda esto, mi estimado hermano, llegar a dudar del amor de Dios porque usted está pasando por una situación difícil te puede llevar a pecar. Dudar del amor de Dios porque usted está pasando por una situación difícil te puede llegar a pecar. El amor de Dios, una vez más, no se mide por las circunstancias, no se mide por la economía, no se mide por la muerte de un familiar o por la salud de un familiar, no se mide por el trabajo, no se mide por los desastres naturales. El amor de Dios se mide por lo que Él ya hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Allí tiene que medir el amor de Dios. Y según la Escritura, no lo que digo yo, según la Escritura, Él sigue intercediendo por nosotros como nuestro sacerdote en los lugares celestiales. Según la Escritura, Él nos sigue cuidando, nos sigue consolando como nuestro profeta. Según la Escritura, nos sigue gobernando como nuestro rey.
Y según la Escritura, un día nos presentará sin mancha, sin arruga, delante del Padre. Esa es la prueba de su amor. Él sigue orando por nosotros. No espere que se baje y empiece a tirarte besos desde el cielo. Hijo, te amo, hijo, te amo. Espere que Él lo consuele. Espere que Él lo corrija. Espere que Él lo guíe. Porque esa es la obra o la prueba de su amor. Ahora, mire la respuesta de Dios a la duda del amor de estos hombres. Y mira algo interesante, antes de leer la respuesta de Dios. Dios quiere presentarles a ellos para que ellos miren la diferencia entre lo que es el amor de Dios a favor de alguien y el aborrecimiento de Dios o el rechazo de Dios a aquel que no ama. Mira cómo contesta. Versículo 2 en la siguiente parte. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido para volvernos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, ¿y yo qué? Y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y contra pueblo, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Es como si Dios les dijera, ¿quieren saber si los amo? Bueno, vamos a recordar la historia. Y Dios les dice, yo los he amado a ustedes desde el día que escogí a Jacob, su padre, en lugar de Esaú. Bueno, yo lo está poniendo en términos desde ese momento, pero sabemos por la Escritura de que su amor fue desde el principio. Ahora, vamos rápidamente a Génesis 25 para leer una parte de la historia de Jacob y Esaú. Dice la palabra en el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padan-aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos lucharon dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos de entre tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora todos sabemos la historia, que Saúl, por ser el primogénito, tenía el derecho de ¿qué? De la primogenitura. Tenía el derecho de la bendición. Él heredaría una promesa, o él era el heredero de la promesa, si lo entendemos según cómo venían las cosas. Era de él quien Dios iba a ser la nación que había prometido. Eso pensábamos, porque era el mayor. Pero Esaú era una persona que, cuando se estudia su vida, vivía para sí mismo. Esaú vivía para disfrutar el momento. Así como muchos de nosotros, ¿no? El momento, vive la hora. Y en un momento que estaba cansado, tenía hambre, le importó poco la bendición, la primogenitura, la heredad, la promesa, nada le importó. Y su hermano, que todos sabemos que era un suplantador, se aprovechó de esa situación y le ofreció un plato de comida, un guisado rojo,
De hecho, el nombre Edom que menciona aquí más adelante, eso es lo que significa, ¿no? Rojo. Y cuando usted mira Edom en la Biblia o los edomitas son los descendientes de Esaú. Y cambió la bendición, la primogenitura, por un plato por un guiso. Y una aplicación rápida. Muchos de nosotros muchas veces cambiamos bendiciones de Dios por cosas momentáneas. El plato de lentejas le quitó el hambre para siempre. Le quitó el hambre exageremos pues, para un día. Por exagerar. Pero todos sabemos que por lo menos se la calmó por unas 6 horas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cambiamos el placer del mundo temporal por bendiciones de Dios. Entonces todos sabemos la historia. Esaú menospreció el derecho de la promesa. Con la ayuda de su madre engañaron a Isaac y se hizo de la promesa, de la bendición. Y obvio, pues ya si uno entra a hablar de la providencia de Dios, pues ya eso sería otro tema, pero nomás dejándolo hasta allí. Muchos años después, Jacob y Esaú se reúnen, hay un perdón o un aparente perdón entre ellos, una reconciliación. Pero muchos siglos vemos que las dos naciones seguían teniendo esas pequeñas rencillas. Hay un episodio que cuando el pueblo sale de Egipto y van caminando, allá en Números 20, versículos 19 y 20, si usted lo quiere leer más adelante, Moisés va a pasar por el territorio de los edomitas, o sea, por los descendientes de Esaú. Y les dice, mire, vamos a pasar por ahí, denos permiso. No vamos a tocar nada. Y si aún tomamos agua de ustedes, se las vamos a pagar. ¿Y qué cree que dijeron los primos hermanos de ellos? No van a pasar, es más, y si pasan los atacamos. ¿Qué tuvo que hacer Israel? Pues ir a dar una vuelta más larga. Un poco ahí para que nos ubiquemos, ¿no? En Esaú y Jacob y sus descendientes, Israel y los edomitas. Y Dios le dice, no era Esaú hermano de Jacob. Y dice Jehová, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Alguien podría pensar, bueno, pero aborrecer significa que Dios amó menos a Esaú. Bueno, por lo que uno sigue leyendo se da cuenta de que, por el contexto, que no estamos hablando de que lo amó menos. Porque en otro pasaje donde se usa la misma palabra es, por ejemplo, Jacob. A Jacob se casó, ustedes saben de la historia, trabajó ¿cuántos años? No, primero trabajó 7 años por la que él le gustaba, la que él amaba. Y esa noche le metieron gato por liebre. O sea, le hicieron la que él le había hecho a mucha gente, lo engañaron. Y en lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea. Allá en Génesis 29 usted lo va a encontrar la historia. Y dice la historia, ¿no? La escritura, que él la aborrecía. Pero sin embargo, no era un aborrecimiento por completo, porque de hecho llegó a amarla, tuvo hijos con ella, sí. Con ella, no la amó más que Raquel, porque Raquel era Raquel. Pero había ciertas acciones hacia ella. Pero en el caso de lo que Dios dice aquí de Esaú, que aborreció a Esaú, no podemos decir que significa que lo amó menos. Porque miren lo que dice el pasaje. De Edom, hablando de Edom, y convertí sus montes en desolación. Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora mire el versículo 4, porque el versículo 4 dice algo interesante. Cuando Edom dijere, o sea, cuando los descendientes de Esaú reflexionaran y dijeran, hemos empobrecido, pero que nos volveremos a levantar, nos sacaremos fuerzas y volvemos a reedificar todo. Muy bonito discurso, ¿no? Como los políticos llegan y dicen, yo en mi mandato voy
a reconstruir todo, voy a quitar la pobreza de los países, ¿no? Y la gente sale votando como locos, y puro cuento. Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando ellos se edifiquen, ¿qué yo voy a hacer? Los voy a destruir. Todo lo que ellos edifiquen será destruido. Serán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová estará indignado para siempre. Así que no podemos decir que es amar menos. Lo que está diciendo aquí es simplemente Dios les dará la espalda. Mientras a ustedes los ame y cuando pasen por momentos de dificultad, yo los sostendré, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. A ellos les voy a dar la espalda. Otra aplicación la vimos el domingo. Allá en primera de Pedro 3. Los ojos de Jehová están sobre los suyos, pero el rostro de Jehová está contra los impíos. Los ojos de Jehová estaban con Israel. A pesar de que pasaron por cautiverio, Dios estaba allí. Pero sus ojos estaban, o su rostro estaba contra Edom y los edomitas. Ahora, sabemos la historia bíblica y también por la historia no bíblica, que los babilónicos atacaron a muchos pueblos, y entre los pueblos que atacaron fueron los edomitas, los descendientes de Saúl. Fueron también objeto del cautiverio de los babilónicos. También sufrieron. Pero los edomitas nunca se levantaron, nunca fueron prosperados, nunca más se vieron como nación, se exterminaron totalmente. Saúl fue un hombre malvado, un idólatra, y su nación pues también malvada y idólatra. Lo mismo pasa hoy en Cristo. Si tú estás en Cristo, vas a tener el descanso en Él. Si no estás en Cristo, pues serás eternamente destruido, vivirás en la muerte, apartado de Dios eternamente. Ahora, creo que todo el que haya leído la historia de Esaú podrá entender por qué Dios dice aquí a Edom o a Esaú aborrecí. Eso no es difícil de entender, ¿cierto? Lo difícil de entender es por qué Dios dice aquí a Jacob amé. Si Jacob fue un engañador, Jacob fue un mentiroso, ¿por qué Dios escogió a esta nación y no escogió a otra nación, habiendo quizá otras naciones más potentes? Y estas preguntas son las que le da a mucha gente dolor de cabeza. Ahora, en la escritura hay abundante testimonio para entender lo que es la elección, la doctrina, la elección de Dios. Lo que causa debate no es si la doctrina de la elección es o no es bíblica, porque hermano, es 100% bíblica. Lo que causa debate es preguntarnos sobre qué base escoge Dios. ¿Por qué Dios escoge a unos y a otros no? Dios, el amor de Dios lo llevó a amar a Jacob, un engañador de primera. Hasta es un suplantador, es más, su nombre significaba eso. Pero luego se lo cambiaron ¿a quién? A Israel. La noche antes de verse con María. Era un suplantador, engañador de primera, que no tenía ningún mérito para ser candidato a la gracia de Dios. ¿Sobre qué base escoge Dios? Yo creo que aquí Malaquías, tanto Malaquías y aún me atrevería que Romanos 9 nos permite entender por qué lo hace Dios. Vamos a Romanos 9. Romanos 9, el apóstol Pablo se estaba preguntando por qué
sus paisanos no estaban llegando a los pies de Cristo, porque no estaban confesando a Cristo como Salvador. Y empezó la pregunta, ¿será que Dios ha fallado a su promesa? Y entonces Pablo contesta en el versículo 6, Romanos 8:6. No que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí les va a soltar una bomba. Porque no todos los que descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. Pastor, es que el problema es que Isaac tuvo 2 hijos. Y eran gemelos. Para completar, ¿quiénes eran? Jacob y Esaú. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Yo lo copié 2 veces. Porque la palabra de la promesa es esta. Porque por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Mire lo que había dicho, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por quién, por el que llama. Y añade el versículo 12. Y dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de la elección, que no es por obras. Dios no llama o escoge a alguien por algo que esa persona va a ver, dice ahí, sino por el que llama. Efesios 1:5 lo pone de esta manera, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, Romano nos aclara lo que Malaquías está diciendo. Cuando Dios escoge, no lo hace con base en lo que nosotros hemos hecho, ni en nuestras buenas ni en nuestras malas obras. Dios nos escoge, Dios no escoge por los méritos de los hombres. Imagínense si fuera por los méritos, por eso la salvación tampoco es por méritos. Imagínense si fuera por méritos, ¿cómo usted y yo nos paramos delante de Dios al lado de Pablo? Por ejemplo, ¿qué mérito tiene usted y que tengo yo al lado de Pablo? O de Pedro, entonces. No tenemos qué, ningún mérito. Dios escoge por el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5. No habían hecho ni mal, ni bien. Ahora, el Espíritu Santo adelantándose a las objeciones que a veces los seres humanos, o no adelantándose, sino más bien, ¿cómo lo puedo decir? El Espíritu Santo derribando todas las objeciones que nosotros los seres humanos podamos levantar. Miren lo que dice el versículo 14. Porque una pregunta, y si no habían hecho nada de malo, ¿por qué, nada ni bueno ni malo, por qué los escoge Dios? Miren lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Usted escuchó esa palabra? Es que eso es injusto. Pablo pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Y dice él mismo, de ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dijo, ¿qué le dijo a Moisés? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
¿Qué es tener misericordia? Ya lo dijimos en una ocasión. Es ver a alguien en la miseria, sin capacidad de salir de allí. ¿Y qué? Y extenderle una mano y sacarlo. Y Dios dice, yo tendré misericordia del que yo quiera. Ahí donde la gente dice, oh, ¿y el amor de Dios qué? Bueno, es que estamos en esa condición por nuestra propia causa. Dios no nos mandó a pecar. Así que no depende del que quiere, ni el que corre. Me acordé de un dicho que mi papá menciona que decía una prima de él. Lo voy a mencionar como lo menciona la prima de mi papá. Yo y él a veces lo hacemos, lo decimos de otra manera. Pero ella, mi prima, la prima de mi papá decía, suértete de Dios que el saber nada vale. Nosotros le hemos añadido, gracias de Dios que el saber nada vale. Nosotros ponemos esa versión. Dice, no depende del que quiere. No depende del que corre, del que vuela. No depende del más astuto. Aunque no sería muy bueno usar esa palabra, pero no entiende el más avispado. Ni el más inteligente, ni el más capaz. Es del que Dios en su gracia le permita tener misericordia. Hermanos, estos versículos derriban cualquier argumento que nosotros podamos levantar. Y esto lo que es, y aquí en Romanos Pablo está citando lo que pasó con Moisés allá cuando Moisés quería que Dios le mostrara su rostro. Y cuando creo que había también el conflicto donde, o bueno, pensando, déjeme decirlo de otra manera para quizás no mezclar las cosas, cuando María y Aarón, los hermanos de Moisés, lo criticaron y hablaron mal de él y decían, ay, solamente a través de Moisés habla. Y Dios le dijo, pues yo me le revelo al que quiero y hablo por el que yo quiera. Les guste a usted o no les guste. Eso se llama soberanía. Eso se llama soberanía. Yo no le puedo decir a usted, porque es la pregunta que la gente dice, pastor, pero ¿por qué escoge a uno y a otro no? Yo no sé, yo no le puedo dar una respuesta a eso, porque eso Dios se lo ha reservado para Él solo. Eso hace parte de Deuteronomio 29:29, las cosas que Él se reserva para Él. Las cosas secretas pertenecen a Él. Pero una cosa sí estoy seguro, el que Dios haya elegido, por ejemplo, a mí, no dependió de mí. A usted no dependió de usted. Y eso nos debe llevar, no a llenarnos de orgullo, sino que nos debe llevar, mi hermanos, de humildad y saber que servimos al único que tiene la perfección exacta para tomar esa decisión. Porque es que ni siquiera si a usted y a mí no hubieran puesto decidido, hubiéramos decidido el pecado. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y nadie lo puede cuestionar. Ah, pastor, pero entonces eso es un Dios arbitrario, que no sé qué. Porque ahí empiezan las, bueno, el Espíritu Santo una vez más previniendo, bueno, es la única palabra que me sale ahorita, previniendo lo que muchos de nosotros íbamos a decir sobre ese asunto. Mire lo que dice el versículo 19. Ahí en Romanos. Pero me dirás, es que yo debía habérselo leído en la versión traducción lenguaje actual, porque la versión actual usa la palabra que nosotros muchas veces usamos, de injusto. Pero mira lo que dice, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Otra versión dice, pero entonces ¿por qué Dios, por qué van a culparlos si Dios está allí, no ha tocado sus corazones? Miren lo que dice el versículo 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma base, de la misma masa? Mira lo que está diciendo, de la misma masa, un vaso de honra para honra y otro vaso para deshonra. ¿Quién le recuerda a usted esa pregunta? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿A qué personaje de la escritura le recuerda a usted esa pregunta? Job. ¿Quiénes somos? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios es injusto? Yo pregunto, ¿bajo qué estándar decidimos tú y yo qué es justo o qué no es injusto? ¿Bajo el estándar nuestro o bajo el estándar de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la más, al alfarero, al que nos creó? ¿Quién soy yo para decirle, ¿y por qué tengo el pelo chino cuando yo quería el pelo lacio? ¿O por qué tengo el pelo lacio cuando quería el pelo chino? ¿No? El debate que tienen la gran mayoría de las mujeres. ¿Quién eres tú para pelear con él? Dirá el vaso de barro, hermano, tú y yo somos ese vaso de barro. Y él nos formó, o te formaste a ti mismo, te creaste a ti mismo. Tú tomaste el óvulo y buscaste el esperma y lo uniste y tú mismo te desarrollaste solo. Como el Big Bang, ¿no? Y si creen el Big Bang, pues también creamos en esto. No. Fue Jeremías, fue el que dijo, no, a ver, el vientre de mi madre me formaste, ¿cómo es que dice? David, ¿cómo es el que dijo? Algo así, bueno, no sé si lo estoy pensando mal, pero por ahí algo así. Y pregunta el versículo 21, ¿o no tiene potestad alfarero sobre el barro? ¿No puede él decidir hacer vasos de honra y otros para deshonra? De Faraón no dijo, yo lo he levantado para qué. Para mi gloria. Cuando los discípulos vieron a este ciego de nacimiento, preguntaron, Señor, ¿quién pecó, los papás o él para estar ciego? ¿Qué contestó el Señor? Ninguno de los dos. Está así, ¿para qué? Para mi honra. Es para su honra, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Hermanos, tenemos que reconocer que la misericordia, la compasión no se gana. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. No, pero póngame la otra versión. Porque está llamada. Porque creo que ese es el versículo que estoy pensando, pero quiero verlo en la Reina Valera. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Bueno, no, yo lo estaba entendiendo mal. ¿Qué es cuál? Sí, es que yo lo estaba asociando donde alguno de ellos reconocía de que fue formado. A ver qué dice. There you go. There you go. Salmo 139. Gracias, hermano. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que Él lo hizo. Ahí donde en el Salmo 139 el salmista está hablando, reconociendo de la omnipresencia, el todo conocimiento del Señor, donde adelante habla donde nadie se puede esconder de qué, de su presencia. Entonces, hermano, si alguno esta noche está aquí en Cristo, es porque Dios tuvo misericordia de usted. Es porque usted fue objeto de su amor y es algo que usted no se puede ganar. Es sin méritos. Es que imagínense, nosotros que tenemos la tendencia a sentirnos orgullosos,
Sí, porque tenemos la tendencia. Usted no más que, usted, lo pongo de esta manera, usted no más escucha a un papá hablando de los logros de su hijo. Y sabe, si otro papá está escuchando, ¿sabe qué pasa? ¿Cuál es la respuesta inmediata? ¿Alguien sabe? Dígalo duro, hermano. Él empieza a hablar de qué? De los hijos de él. Ah, claro, y mi hijo también. Y empieza. Es raro el que se queda callado, hermano, qué bueno, gloria a Dios. Si se aguanta y no dice nada. Pero normalmente, si usted escucha a un papá, el otro es de una vez jumping y empieza, ah, claro, sí. Y mi hijo también, y sabe que. Claro, y muchas veces mi hijo hace más todavía. Imagínense con esa tendencia pecaminosa al orgullo. Imagínense que fuera por méritos. Olvídelo. Dios tuvo misericordia. Mire cómo el Señor oró en Mateo 11:25. Mire lo que oró el Señor Jesucristo. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Alábelo. Porque hermanos, en este momento hay científicos con mayor capacidad intelectual que usted y que yo, y que creen que el mundo se formó solo. Y usted y yo entendemos que fue resultado de la obra de Dios porque nos fue revelado. No porque seamos más inteligentes que ellos. Hermanos, debemos postrarnos como el publicano y reconocer que no somos nada delante del Dios soberano. Y sabe que cuando yo pienso en esta pregunta, ¿por qué amó a Jacob? Y yo quito a Jacob de ahí, ¿y sabe qué hago? ¿Por qué me amó a mí? Dixon Klinger. ¿Por qué me escogió a mí? O sea, quito a Jacob de ahí y me pongo a mí. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué tuvo misericordia de mí? No soy tan buena gente que hasta cuando estoy mirando miro feo y me escogió. Me dicen mis hijos: oye, papi, hay unos jóvenes en la iglesia que le tienen miedo a usted. Pero yo digo: ¿pero por qué? ¿Qué les he hecho yo a ellos? Hay varios aquí los jóvenes que me tienen miedo. Y yo digo: ¿pero por qué? Que por cómo mira. Imagínense. Es lo normal. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué me amó a mí? Y láncese esa pregunta a usted mismo: ¿por qué lo amó a usted? Si usted hoy está en Cristo, pregúntese: ¿por qué Él me amó a mí? ¿Por qué Él lo escogió a usted? Hermano, y cuando la duda del amor de Dios lo asalte, regrese al Evangelio. Romanos 5:8, ¿sabe qué dice? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ya había dejado de pecar el mamón. No, siendo un pecador, un vil pecador, Él me amó y murió por mí. Entonces, cada vez que su mente divague y empiece a dudar del amor de Dios, de la elección de Dios, recuerde cuál es el objeto de su amor. Cuando tú no eras digno, fuiste amado. Cuando no lo merecías, fuiste amado. No pierda tiempo tratando no pensando en esto. Pablo contesta, o Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Hermano, este episodio aquí, esta duda de este pueblo y este recordatorio del amor de Dios hacia los que Él ha escogido, hermano, debe llenarnos de humildad y debe llenarnos de un deseo profundo de servirle a Él con todas nuestras fuerzas.
Si su entusiasmo está decayendo como el de este pueblo, si está decayendo, recuerde lo que Jesús hizo por usted. Recuerde esas doctrinas que un día entraron a su vida, iluminaron su mente para que usted viera la verdad de Jesucristo. Recuerden eso. Abrácelo. Dejemos de servirle mediocremente. Deje atrás el desánimo. Deje de estar mirando o usando el pecado de otro como excusa para no hacer lo que tiene que hacer. No, hermano, sirvamos con todo nuestro ser a ese Dios que es amor, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos escogió, ese Dios que se entregó por nosotros. El amor de Dios es inmerecido, no lo merecíamos. Y encontramos su origen en el Dios que ama y no en nosotros que somos amados. Hermano, encontramos el origen de ese amor inmerecido en Dios que es el que ama y no en nosotros que somos amados. Juan lo dice claramente porque Él nos amó. Primero es que podemos nosotros amarlo a Él. El amor de Dios por nosotros debe ser la motivación más grande de todo creyente para hacer lo que hace para el Señor. Vamos a orar. Den las gracias por su amor. Den las gracias porque Él lo amó a usted en particular. A veces pensamos en el amor de Dios por su pueblo. Oh, sí, Él ama a su pueblo, amén. Pero vamos a pensar en ese amor de forma individual. Dele gracias porque Él lo amó a usted, por cada uno, por su nombre. Y entregó a su Hijo por tu pecado, por tu deuda. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Como dice Romano, no hiciste ni bien ni mal, simplemente Él decidió amarte. Gracias, Señor, porque pusiste tu mirada en nosotros. Padre, por tu amor queremos cantar. Por tu amor queremos caminar, Jesús. Por tu amor queremos vivir. Porque de tal manera fue tu amor que lo entregaste todo allí en la cruz. De tal manera fue tu amor que pagaste el precio con tu vida. Te entregaste. Aun cuando sabías que iba a fallar en muchas ocasiones, me amaste y te entregaste por amor a mí. Oh Señor, por tu amor cantaremos, por tu amor viviremos, de tu amor proclamaremos. Gracias, Jesús.